Buenos días, mi nombre es Marcelo Alderete, soy programador del Festival de Mar del Plata en Argentina. Esta charla está organizada por el Hancine, con quienes justamente el Festival de Mar del Plata y el Inca comenzó a colaborar de manera más cercana y estrecha desde el año pasado, ya que las películas programadas en el Hancine pueden ser vistas en la plataforma Cinear del Inca, y el Festival Hancine, bueno, va del 6 al 26 de septiembre. Entre las muchas y buenas películas que se van a poder ver en esta edición está la que hoy nos junta en esta charla y que lleva por título New Year Blues o Blues de Año Nuevo. Las colaboraciones y coproducciones entre países, si bien hoy en día son bastante comunes, siempre tienen un grado de dificultad bastante importante, y más aún cuando es como en este caso, cuando este tipo de colaboraciones se llevan a cabo entre dos países tan distantes desde lo geográfico y también lo cultural como son Argentina y Corea. La película Blues de Año Nuevo, New Year Blues, justamente, y entre otros varios temas, nos habla de las diferencias culturales a través de una serie de historias y diferentes personajes que van cruzando sus vidas y destinos. Una de esas historias transcurre en Argentina, y hoy en esta charla tenemos la suerte, a pesar de la distancia de todo tipo, como decía antes, de contar con los responsables de que esta película se haya realizado. Presento a quienes van a participar de esta charla, les digo buenos días a los que están en Corea y buenas noches a los que están en Argentina. Hablando de diferencias, la diferencia horaria también es uno de los grandes problemas. Entonces, del lado de coreano, del lado de Corea del Sur, contamos con la presencia de la directora Hong Chi-young y el productor Ryu Che-chung, a quienes saludo y les agradezco mucho por participar de la charla. Y del lado argentino estamos con Pablo Anzoátegui y Alejandro Caseta, a quienes presento por nombre y después más adelante les pido que nos expliquen bien cuáles fueron sus cargos en la película y cuáles fueron sus tareas. Así que bueno, empiezo yo con las preguntas y después bueno, vamos charlando y viendo cómo sigue todo. Empiezo con el equipo coreano, con la parte coreana del grupo, el director y la productora. Y me gustaría arranco preguntándoles cómo nace el proyecto de esta película. Y si desde un principio Argentina fue parte del guión o fue algo que lo pensaron una vez que el proyecto se fue desarrollando. 수필름은 이전에 이 팀과 그 팀과 이전에 내 안의 모든 것이라는 작품으로 이미 인연이 있었고, 그래서 이 새해 전야라는 작품은 수필름의 민진수 대표님이 기획을 하셨는데 네 파트 중에 꼭 아르헨티나 부분을 넣었으면 좋겠다라고 아예 이야기에 상정을 하고 시작했어요. Creo que es importante lo que decías. Esto empezó con la versión coreana de Un novio para mi mujer que se hizo en Corea y fue un éxito. Entonces, de ahí fue la relación que nos unía desde hace muchos años. Claro. El productor de esta película es también productor de New Year Blues, de Blues de Año Nuevo y All About My Wife, que fue la versión coreana de Un novio para mi mujer. Entonces, ustedes, le pregunto al equipo coreano, ¿ya conocían la Argentina previamente? Me refiero a físicamente, ¿habían estado en Argentina o solamente la conocían a través del conocimiento más popular que se puede tener sobre Argentina, más obvio? Y también a partir de eso, ¿cómo fue buscar, más allá de tener la idea de que sea Argentina el país que iba a aparecer en la película, cómo encontraron los lugares que querían mostrar exactamente de Argentina, todas esas locaciones que ustedes eligieron? ¿Cómo fue, le pregunto más al productor, cómo fue esa selección de locaciones en particular? 일단 아까 질문에 대한 첨언을 좀 하자면, 사실 새해 전야의 아르헨티나 부분이 들어온 건 카세트와 민진수 대표님의 약간 우정의 시작이다, 이렇게 얘기하면 될 것 같고요. 그 다음에 아르헨티나라는 곳은 사실 한 명 스텝 빼놓고는 모두 처음 가는 곳이었고, 그리고 저희한테는 아르헨티나는 그냥 마라도나나 메시로 기억되는 축구 이미지랑 이과수 폭포 두 가지 이미지만 있는 아주 먼 곳, 그 정도의 이미지가 있었어요. 근데 가서 놀라운 건 굉장히 스텝 및 배우분들이 프로페셔널했다라는 거에 일단 놀랐고, 그 다음에 정서적인 교감을 이루는데 굉장히 수월했다는 점이 저한테 굉장히 인상적이었습니다. 나머지 자세한 부분은
사실 저도 뭐 아르헨티나라는 나라를 알고는 있었지만 사실 가본 적은 없었고 한국에서는 굉장히 멀리 있는 나라이기 때문에 특별히 갈 계획이 있지도 않았는데 이번 작품을 통해서 그 아르헨티나를 가게 돼서 사실 굉장히 좀 신기한 경험이었고 굉장히 인상적인 기억이 많이 남아요. 그리고 그 이제 아르헨티나 제작팀이랑 그 연락하고 이제 그 진행하는 과정에 있어서 처음에는 걱정을 많이 했었는데 아무래도 그 두 나라의 언어가 다른데 한국은 뭐 영어, 한국은 한국어를 하고 그 아르헨티나는 스페인어를 쓰지만 우리는 영어로 소통을 해야 되는 상황이었기 때문에 그리고 뭐 여러 가지 시차나 이런 것도 정반대 12시간 차이가 나는 시차를 가지고 있어서 어려운 점이 많을 걸로 생각을 했었는데 생각보다 굉장히 수월하게 이렇게 그 아르헨티나 스태프들이 이런 환경에 익숙해 있어서 전문적으로 잘 진행이 됐던 것 같습니다. 그리고 그 촬영 장소 같은 경우에는 사실 그 아르헨티나 제작팀의 그 도움을 굉장히 많이 받았고요. 우리가 가지고 있는 물론 유명한 지역에서 촬영을 관광지에서 촬영을 하는 것도 있지만 이거 스포커 같은 그 외의 공간들은 이제 캐릭터나 상황에 맞는 공간들을 많이 찾았어야 됐는데 아르헨티나 스태프들이 그런 공간들을 많이 제시해줘서 감독님이 결정하시기에 굉장히 큰 도움이 됐던 빠르게 결정할 수 있었던 데 큰 도움이 됐었습니다. Bueno, a los argentinos, más allá del fútbol, Messi y Maradona siempre terminan salvándonos de alguna manera, en cualquier lugar que estemos en el planeta. Siempre. Siempre. Bueno, ahora ya pasamos al lado argentino. Como decía, ya les había presentado a Pablo y a Alejandro. Me gustaría que se presenten ustedes y nos cuenten un poco, ya que bueno, el público a veces no es gente solo profesionales del cine. ¿Cuáles fueron sus cargos y cuáles son sus tareas específicas en este tipo de producciones de una película de este tipo? Comenzá vos, que vos tomaste el proyecto antes. Bueno, de los dos yo soy Alejandro Caseta. La verdad que me emociona mucho escucharlos, verlos después de no solo de la experiencia hecha, sino en un contexto tan particular como ha sido la pandemia y donde realmente sufrimos mucho pensar que la explotación de la película se vio en el medio de esa pandemia, ¿no? Perdón, Marcelo, que me fui por ese lado, pero me ganó más la parte emotiva. Yo tengo relación con su film y con Mr. Ming, como bien decían, desde antes, y por el inicio de un nuevo ópera de mujer, que fue una cosa increíble en Corea, no lo podíamos creer. Soy productor, fui uno de los productores de la película, de otros derechos también que decidieron hacer allí y adaptar. Y bueno, mi productora fue la productora en sí, y yo como productor, los que recibimos el contacto, hicimos el contacto para el servicio de producción, ¿no? Con un gran trabajo de Pablo, que ahora... Bueno, a mí me convocaron como para seguir la producción de línea y la producción de campo de toda la película, y estuve palmo a palmo con Jae-Yun desde que llegó a Buenos Aires, siguiendo toda la búsqueda de locaciones, el casting de la parte de Buenos Aires que se hizo desde este lado, porque los protagonistas obviamente venían desde Corea. Y con respecto a las locaciones que mencionaban de los lugares que filmamos, en parte, bueno, siempre una búsqueda de locaciones tiene su dificultad, pero también sabíamos muy bien lo que venían a buscar, porque ellos venían los personajes descubren la ciudad de Buenos Aires, entonces filmamos en lugares muy icónicos de Buenos Aires, que no son fáciles, que la verdad que nos ayudó la oficina de permisos en filmar en lugares como en la Plaza de la República, el Obelisco, en La Boca, en la Feria de San Telmo, y bueno, viajamos también a Iguazú, lugares muy icónicos y que no son fáciles de filmar, pero lo fuimos a buscar especialmente porque la película lo necesitaba, y gracias a la gestión de nuestro jefe de locaciones lo pudimos lograr, y creemos que ayudó mucho a la película, y eso nos pone muy contentos.
Y con respecto a que ellos no conocían Buenos Aires, sí, fue un gran desafío, sobre todo trabajar con Jae-Yoon, con lo que decía de la diferencia horaria, que trabajaba desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche con nosotros y después se iba al hotel a trabajar tras hora para pasar toda la información al crew que estaba en Corea. Así que durmió muy poco en esos días, que fue una previa muy, muy corta también, porque ellos nos contaban que en Corea la preproducción siempre son más largas de lo que nosotros podemos llegar a estar acostumbrados en Argentina. Y entonces también fue muy intensa para ellos, más que quizá para nosotros, que a veces nos adaptamos mejor a las corridas de una preproducción corta. Y de todo esto que contás, que de alguna manera fue bueno, y podemos ver que estamos acá todos reunidos y reinó la paz finalmente después de todo. ¿Qué es puntualmente la parte más complicada, esa parte que ustedes decían? Oh, Dios mío. Yo te voy a decir algo por mi vínculo no digo que sea un súper conocedor de la cultura coreana, pero realmente he estado en Busan, colaboré con un montón de películas, hicimos coproducciones antes de Un novio para mujer con Fine Cut, con películas de Pablo Trapero, la mujer de uno de mis amigos es coreana también, digo, había una relación, y a mí me preocupaba mucho el catering. aunque digamos, me preocupaba mucho el catering. Y yo dije, ¿dónde vamos a tener cantidad de kimchi para poder, con buena calidad, que no tengan esa distancia y puedan sentirse a gusto en casa? Porque estaba seguro que los equipos iban a congeniar bien. Y la verdad que fue un profesionalismo de parte de todo el equipo coreano, la verdad que son increíbles, cómo confiaron también. Porque eso fue importante, como decía Pablo, en un inicio, era un matrimonio sin noviazgo también. Era mucho para hacer en poco tiempo. Y si bien teníamos un conocimiento anterior como Un novio para mujer, la relación con Mr. Min, habíamos ido en Busan, yo estuve con él vino para aquí, pero era distinto hacer una película con una preproducción tan corta. Y que realmente confiaran, porque hay, como dice Pablo, el gran trabajo del equipo, y cuando hablo del equipo es uno solo, tanto de la parte coreana y la parte argentina. Hubo mucha confianza en el otro, hubo mucho apoyo. Y si uno proponía algo, era porque era mejor para la película, no porque era una conveniencia que no tenía que ver con la película. Y así fue entendido. Entonces, en un principio yo me gustaría también adicionar que, como bien decían, que el problema era el idioma, es que tanto el equipo argentino como coreano, no todos hablaban, la minoría. Entonces, ahí sí teníamos un gran tema, porque o hablábamos coreano o hablábamos español. Bueno, ya ni el inglés nos servía como... Entonces, eso también era como un pequeño problema, de decir, bueno, ¿cómo lo salvamos, no? Pero creo que se salvó perfectamente, una cuestión de... Me parece que el profesionalismo y el entendimiento del equipo habló, el catering funcionó, así que la verdad que todo fue fluyendo maravillosamente. Es muy, muy, muy bueno lo de la comida, porque es cierto, si uno conoce a los coreanos, que es un punto muy importante. Yo, para agregar algo más a toda esta distancia que nos separa y todas estas distancias culturales de las que les hablaba, yo en este momento estoy en Corea. Sí. Con mi mujer, quedé de este lado del mundo. Pero para darle una idea más al público en general, una película de estas características, que es una película grande, los que la puedan ver o ya lo habrán visto en este momento, normalmente ¿cuánto lleva de previa, de preproducción, y cuánto llevó en esta película en particular? Aproximadamente, para tener una idea. Ya después de 1 año y medio. No sé, por lo menos 2 meses. ¿Tuvimos cuánto tiempo? ¿De previa? 3 semanas. Sí, habrán sido 3 semanas y media. Nos contaban que ellos están acostumbrados para una película a tener 6 meses de preproducción, y en este caso habían tenido
por las agendas de los actores que habían tenido solo un mes de preproducción. Y estaban muy preocupados porque para ellos no era normal y Chae-Jun nos confesaba que no confiaba que podíamos preproducir en 3 semanas. Fue un gran desafío igual también, ahora seriamente la preproducción fue un gran desafío, porque si bien nosotros estamos acostumbrados a preproducciones muy cortas, fue muy corta, Sí. Fue corta en serio, con lo cual fue muy intensa, pero creo que ese entendimiento de los equipos y esa confianza generó que se pudiera avanzar. Y ahora, bueno, le hago un poco la misma pregunta al equipo coreano. Si quiere responderme el productor, podríamos empezar. Que también lo mismo, un poco cuáles fueron, al principio, digo, desde que empezaron los contactos, cuáles fueron sus dudas o sus miedos más grandes a la hora de enfrentar una producción de este tipo, con una previa, justamente como decía Alejandro y Pablo, tan corta. Básicamente eso, ¿cuáles fueron sus miedos mayores, por decirlo de alguna manera? First of all, 아무도 아르헨티나에 대해서 모른다가 가장 큰 걱정이었고, 그런데 이제 아르헨티나 프로덕션이 갖고 있는 호의를 이미 느꼈기 때문에 그 믿음에서 이제 시작할 수밖에 없었고, 그건 역시 모험이라는 이야기인데, 저희가 실제로 프리 프로덕션을 위해서 먼저 한번 다녀온 게 아니라 그냥 촬영 전 일주, 즉 저희가 머문 기간은 딱 3주밖에 안 됐기 때문에 너무 힘든 시간이었어요. 일주일은 준비했던 것을 확인하고 다시 그 실제가 어디서 준비하는 거고, 2주 동안은 우리가 8회차였나요? 9회차였나요? 8회차 동안 촬영을 다 했어야만 했고, 굉장히 빡빡한 3주 동안의 체류를 하면서 준비도 하고 촬영도 하고, 이게 어려웠는데, 일단은 사전에 모두가 갈 수는 없지만 이주혜준 프로듀서가 이미 세팅을 파블로와 굉장히 잘했고, 그것을 확인하고 변수에 대해서는 다시 제가 다른 아이디어와 다른 제안들을 받아들이는 방식으로 굉장히 플렉서블하게 움직였다는 게 이 아르헨티나 촬영을 성공적으로 이끌 수 있었던 동인이라고 생각해요. 그리고 그 다음에 사실은 아까 장소, 인물 되게 얘기 많이 했는데, 저한테 굉장히 인상적이었던 기억은 그 호세 역을 했던 폰치 브루스라는 배우와의 만남을 잊을 수가 없고, 제가 지금까지 만났던 배우 중에서도 굉장히 인상적인 탑 3에 드는 배우예요. 그분이 우리가 언어는 통하지 않았지만 첫 미팅과 마지막 미팅에서 너랑 나는 눈으로 이미 마음이 통하지 않은 얘기를 했을 때 굉장히 감동을 받았고, 결과적으로도 굉장히 만족스러웠어요. 한국 배우들이 아르헨티나 분량을 찍지 않은 배우들이 그 영화를 봤을 때 다 막 환호를 지르면서 봤거든요. 그러니까 저희 영화 안에서도 아르헨티나 파트는 판타지예요. 그래서 굉장한 쾌감을 준다는 걸 꼭 말씀드리고 싶고, 뭐 유명한 이과수, 뭐 산테 다 좋은데, 사실은 파블로와 제준이 발로 뛰어서 우리한테 가져다준 골목골목이 저는 훨씬 더 인상적이었어요. 그런 부분들을 담아올 수 있어서 진심으로 감사합니다. 저도 같은 질문에 답을 하면, 사실 그 한국에서 이제 어느 정도 준비를 하다가 이제 아르헨티나로 넘어가서 혼자 진행 준비를 하게 됐는데, 아르헨티나 스태프들이랑 같이, 사실 그 한국이랑 아르헨티나가 시차가 정확히 12시간이 나기 때문에 이제 아르헨티나에서 퇴근을 하면 한국 사람들은 출근을 하는 시간이 돼서, 그러니까 파블로가 얘기했듯이 매일 밤마다 이제 한국 업무를 보고, 또 아르헨티나의 아침이 되면 또 아르헨티나 팀들과 업무를 보고, 그런 아주 힘든 24시간 근무를 하게 되는 상황이었는데, 다행인 거는, 그것 때문에 더 힘들기도 했지만 사실 다행인 거는 우리가 준비할 시간이 굉장히 부족했어요. 그래서 고생할 시간도 굉장히 짧았다는 게 어떻게 보면은 좋은 점이기도 했고, 사실 그 해외 촬영을 이제 진행을 하다 보면 가장 한국 사람들도 그렇고 외국 스태프들도 그렇고 어려운 것들이,
이제 각각 나라의 시스템이나 여러 가지 일을 하는 방식들이 다른 부분이 있는데 이번에도 뭐 아르헨티나에서 운영하는 각각의 스태프들의 그 업무나 이런 역할들이 한국과는 조금 차이가 있기 때문에 그런 것들을 맞춰가는 부분들이 조금 어려운 부분이 초반에 있었고 그런데 우리가 시간이 여러 가지 촬영 시간이 여전히 촉박하다 보니까 사전에 촬영하기 전에 그런 것들을 다 미리 정리하고 진행하지 못해서 현장에서 맞춰가야 되는 그런데 이제 아르헨티나 스태프들이나 여러 파블로나 뭐 카스타데나 다 같이 굉장히 열심히 이 작품을 잘 찍겠다는 의지가 있었던 것 같아요. 그래서 촬영 현장이 처음에 걱정했던 것과는 반대로 굉장히 많이 진행이 될 수 있었고 그리고 실제로 우리가 처음에 계획했던 부분보다도 더 풍성한 장면들을 많이 촬영을 해갖고 한국으로 들어왔었기 때문에 사실 굉장히 만족스러운 프로덕션을 진행했었습니다. A partir de la respuesta de Ryu, me gustaría preguntarle a Pablo, justamente iba a preguntar eso, cuáles eran concretamente en la mecánica de un rodaje esas diferencias que marcaba el productor coreano, Ryu. Pero también me gustaría preguntarle a Pablo además cómo se manejó él, cómo hizo para justamente para que estas diferencias durante el rodaje no se notan tanto y no herir sensibilidades de los equipos técnicos que a veces suelen ser gente muy particular. La verdad que mi tarea, lo más arduo fue tratar de explicar toda la idiosincrasia argentina y de trabajo y de reglas y de permisos y toda la manera de trabajar de cada equipo a Jae-Jung, que era el intermediario con todo el crew que todavía no había llegado a la Argentina. Y a la vez pasar toda la información que venía de Corea al equipo para que la adopte en muy poco tiempo para la filmación, de que cuando empezamos a trabajar y a armar el equipo lo teníamos a la vuelta de la esquina. Eso fue lo más arduo. En mi experiencia también trabajé mucho con servicios de producción, pero bueno, más que nada siempre gente de Europa o de Estados Unidos, donde el modo de trabajo quizás es un poco más cercano, pero tampoco era tan lejano la manera de trabajar del equipo coreano. Quizás ellos tienen una estructura un poco más firme y los argentinos lo que tenemos, creo que es nuestro mejor atributo, es que nos adaptamos a todo. Entonces era cuestión de tratar de que nos adaptemos en poco tiempo a las necesidades de trabajar a tras hora y hacer una preproducción muy corta y meter permisos que en Argentina tienen sus tiempos y todo hacerlo muy, muy a las corridas, y gracias a Dios podíamos responder con opciones que gustaran y que eran buenas para la película, porque si tampoco teníamos las opciones para ofrecer, se hubiera trabado el sistema, y eso por suerte fluyó muy bien. Pero bueno, le agradezco que se compadezcan de mi trabajo a tras hora, pero estoy acostumbrado, y para eso era que fui convocado para la película. Fue muy grato, por otro lado, fue una experiencia que fue muy linda y que no fue tan dura, como ustedes están contando. La verdad que la disfruté. Y puntualmente hubo algo que vos dijiste, mirá cómo trabajan, o que te sorprendió y que digas como mirá qué manera tan diferente de hacer algo en particular, o era algo en general, digamos. Me sorprendió el compromiso laboral que tienen y la cantidad de tiempo que trabajan, porque por más que dice que por ahí yo trabajaba tras horas, pero yo trabajaba mucho más que yo, y cuando llegó el crew acá terminamos de filmar y se juntaban y seguían, y escuchaba a Silvio, nuestro director de arte local, que se juntaban también con el departamento de arte para seguir produciendo, y era como que trabajan muchas horas, a diferencia de nosotros que quizás tratábamos de acotar un poco más la jornada laboral.
Eso a nosotros nos sorprendió. Después son cosas, más detalles, quizás en los planes de rodaje el asistente de dirección los arma de manera diferente porque priorizaba la curva dramática y no tanto las necesidades que nosotros teníamos por permisos de locaciones o disponibilidad de algún que otro ítem de producción, pero lo que más me sorprendía era eso, la cantidad de horas que trabajaban post rodaje o post horarios de producción normal. En toda esta charla siempre, esta pregunta empiezo haciéndosela a Alejandro y después me gustaría pasársela al equipo coreano. Esta obviamente, como veníamos hablando, no es la primera vez que existe este tipo de colaboraciones entre Argentina y Corea. Ya se realizó la remake de Un novio para mi mujer, y como decía Alejandro, también Carancho de Palo Trapero, si bien es una película filmada en Argentina, contó con coproducción de Corea. Me gustaría saber si este tipo de colaboraciones pueden llegar a crecer en el futuro, y qué haría falta para que esto ocurra, de parte de la industria o de parte de... Yo creo que sí, hay posibilidades que se sigan haciendo. Sigo pensando, y concretamente te digo, estamos desarrollando una serie hoy que creo que va a tener muchas remakes. Y todos me miran porque yo digo, la remake más exitosa que va a tener esta película que estamos desarrollando va a ser la coreana. Y hay gente que todavía no tiene esa experiencia de haber hecho estas experiencias, y me miran y me dicen, no, pero la española, la italiana. Le digo, no, la coreana va a ser la más exitosa de esta noche. Se llama Destino Buenos Aires, así que imagínate. Y bueno, ya hablamos con Mr. Min, con todo el equipo, digo, porque veníamos de alguna manera conversando, nos agarró la pandemia, y obviamente un poco a tu pregunta, Marcelo, hay que esperar que se normalice la vida un poco. A partir de ahí vamos a ver dónde quedamos parados y qué se necesita, porque la verdad que Argentina cambió mucho desde el 2019, cuando hicimos a ver, no quiero aburrir, pero tiene que ver con la respuesta. Aparte de todo esto, en el medio de la preproducción nos agarró la devaluación feroz, con lo cual eso fue realmente un agradecimiento que le dije también a Mr. Min, muy agradecido porque confiaron muchísimo. Imagínate venirte al otro lugar del mundo, por más afecto que hubiera, más relación, más profesionalismo que se supiera que teníamos de ambas partes, una devaluación feroz como la que tuvimos, dijeron, cualquier ser humano normal, cualquier país normal, excepto Argentina, que no es muy normal para este tipo de situaciones, dicen, chao, se explotó todo, no hay más películas. Bueno, terminó de alguna manera, tuvimos que rearmar planes 2 y 3 veces por eso, y ahí estuvo la confianza enorme. Con lo cual digo, dicho esto y pensando para adelante, a mí no me cabe en duda que va a haber más colaboraciones. Hay un tema a salvar que es la distancia, el horario, el resto no me parece, si bien, como decías, y vos lo conocés mejor que nadie, culturalmente yo veo más similitudes y veo más las similitudes que las diferencias. Entonces, desde ese lugar veo un montón de posibilidades de desarrollar, y si bien se han hecho varias colaboraciones anteriores, esta fue un paso más allá, que fue una película coreana hecha en Argentina con historia en Argentina. Ya no es que hubo una coproducción o hubo una remake hecha íntegramente coreana de una película argentina, con lo cual creo que esta fue un poco más allá de todas las colaboraciones, al menos que yo tenga en mente y en las que he participado, habrán sido 5 o 6. Pero ahí creo que me quedó claro que sí pueden haber y debieran haber más coproducciones. Hay una diferencia, hay una simetría muy grande de moneda y demás, pero también lo tenemos con Europa, con lo cual yo no dudo que vamos a seguir haciendo cosas. Y bueno, me gustaría hacerle la misma pregunta a Ryu o a la directora Hong, si piensan que este tipo de proyectos pueden continuar en el futuro, y qué piensan ellos que haría falta de parte de Argentina para que estos proyectos continúen o sigan creciendo. 실제로 아르헨티나와의 이 협업 가능성을 실제로 제가 경험한 이후에
지금 준비하고 있는 영화가 미국이랑 협업하는 이야기거든요. 호러 무비. 그래서 저한테 실제로 굉장한 경험을 주신 거예요. 아, 가능하구나. 그래서 이 성공의 결과를 가지고 다음 제작품에 바로 이렇게 반영이 되는 실질적인 결과가 있었고, 두 번째는 아르헨티나와의 협업을 생각하면 아까 처음 제가 미지의 곳이라고 했는데, 결국 영화는 새로운 무엇을 담기를 원하고 새로운 무언가를 보기를 원하고, 그런 창작자와 관람의 어떤 욕구들이 정확히 실현되는 거기 때문에 카세트와 그 다음에 우리가 이렇게 협업으로 공동의 만족스러운 결과물이 만들어졌다면 앞으로의 협업의 가능성들은 충분히 열려있다는 생각이 들어요. 그리고 제가 아르헨티나 스텝을 보면서 그 놀랐던 두 가지 장면이 있는데, 하나는 현장에서 아무도 뛰지 않는다. 굉장히 놀라웠어요. 왜냐면 한국에는 굉장히 빨리빨리고 그런데 지금 지나고 보니까 안전을 중요하게 생각하고 그들의 리듬대로 가는 게 저는 맞다는 생각이 들어요. 크게 하나를 배웠고, 두 번째는 쫑파티, 그러니까 파이널 파티에서 기타를 들고 왔던 그립팀 한 명 기억이 나요. 그러면서 영화를 하는 것뿐만 아니라 자기 삶에서의 밸런스를 맞추기 위해서 음악을 한다는 얘기를 듣고, 이게 현장에서 느끼는 아주 안정적인 리듬과 일상에서의 리듬이 이 아르헨티나 사람은 가능하구나라는 생각이 들어서 굉장히 충격을 받았어요. 그래서 저도 제 일상에서 영화를 생각하고 다음 작품을 할 때 항상 마음이 좀 조급하지만 이렇게 좀 같이 밸런스를 맞춰서 가야겠구나라는 약간 인생의 교훈도 얻은 그런 부분이라고 생각합니다. 그리고 사실 저도 제가 주로 해외 촬영에 관련된 업무를 주로 하고 있는데, 그렇기 때문에 이런 양국의 영화 산업에서 교류가 많이 활발해졌으면 좋겠고, 일단 앞으로도 다시 한번 그렇게 아르헨티나 가서 촬영할 수 있는 기회가 있다면 굉장히 좀 좋은 기회가 될 것 같아요. 그 전에 경험도 너무 좋게 했었고, 그래서 다시 한번 파블로나 카세트 대표랑 같이 할 수 있는 일이 있다면 굉장히 좋을 것 같은데, 우선은 감독님이 미국에 가신다니까 미국 비자를 좀 더 알아봐야 될 것 같고요. 그리고 아르헨티나에서도 한국으로 오는 기회가 좀 더 많이 생겼으면 좋겠어요. 아르헨티나의 현장도 많이 좋았지만 한국의 현장도 나름대로 좋기 때문에 필요하신 분들은 이제 연락 주시면 그것도 열심히 같이 하겠습니다. Sí, bueno, justamente hablaba de esto, de las posibilidades de producción, y es un halago para Pablo y Alejandro, pero el buen trabajo y la buena imagen que dejaron ellos en directores tan famosos como es la directora Hong y el productor Ryu, de alguna manera es una inversión buenísima para el futuro de estas posibles colaboraciones y trabajos entre los dos países. Es simplemente un comentario. Me gustaría pasar a la directora Hong y preguntarle un poco cómo surgió, cuándo surgió en principio, cuándo surgió la idea de esta película, porque la película se termina estrenando en un momento en el que el mundo necesita un poco de esperanza y alegría, pero es un momento bastante complicado, obviamente, para el mundo en general y para la industria del cine en particular. Pero me gustaría un poco que cuente cómo fueron los comienzos de ese proyecto, cómo fue la aparición en ese proyecto de Argentina como este país que queda literalmente al otro lado del mundo, y que nos cuente un poco de eso. Ya que hablamos tanto de producción, que hablemos un poco más de la parte artística de la película. 영화 전체적으로 이 뉴 이어 블루스는 힐링 무비예요. 그래서 우리가 어떤 면에서 이 팬데믹 상황에서 마침 완성이 되어서 어떤 면에서 위로가 필요한 관객에게 정말 따뜻한 사랑을 전할 수 있을 것 같아요. 근데 특히 아르헨티나 부분은 다른 파트랑 다르게 오픈 엔딩이에요. 이 둘이 과연 이루어질까 아닐까? 저 멀리 지구 반대편까지 갔는데 그게 가능할까? 오히려 그렇게 열어두어서 이 영화의 다음 부분을 상상하게 하는 것 같아요.
그래서 많은 분들이 이 영화를 보고 특히 아르헨티나 부분은 이것만 떼서 그냥 영화가 될 수도 있겠다라는 얘기를 정말 많이 들었어요. 그래서 전체적으로 이 뉴 이어 블루스가 팬데믹 상황에 공교롭게도 그 사이를 잘 뚫고 완성이 되었고 이 와중에 개봉이 되었는데 많은 부분한테 심정적으로 터치를 한 것 같아요. 그래서 그런 면에서 아르헨티나와 이룬 이 부분을 이룬 어떤 콜라보의 완성을 굉장히 중요하다고 생각이 들고 어쨌든 아르헨티나는 우리한테 정말 지구 끝에 있는 아주 먼 곳 그리고 꼭 가보고 싶은 곳 약간 노스텔지아 같은 느낌이 있어서 그런 이상들을 잘 표현한 것 같고 그 끝이 다른 파트와 다르게 오픈 엔딩인 게 저는 특이한 점이라고 생각합니다. Y también también otra pregunta para la directora Hong. Si bien la película está protagonizada por actores coreanos, algunos de ellos muy famosos, me gustaría saber en qué se basó ella a la hora de elegir los actores argentinos que aparecen en la película, que algunos tienen unos personajes bastante puntuales y importantes dentro de la trama. Me gustaría saber cómo hizo ella con ese casting, cómo trabajó con ese casting de actores argentinos, ¿no? Justamente. 제가 스페인어를 다 알아들을 수는 없지만 배우한테 풍기는 어떤 인상, 전체적인 인상이 굉장히 중요했어요. 그런데 중요한 캐스팅을 할 때는 저 혼자만 결정하는 게 아니라 많은 스태프들한테 의견을 묻곤 하는데 메인 스태프한테 호색 같은 경우는 만장일치였어요. 저희가 많은 분들을 보다가 이분이다 라고 했고 실제로 제가 비행기가 연착돼서 굉장히 늦은 시간 그분을 처음 호텔에서 저를 기다리고 있는 그분을 만났는데 나의 감각이 틀리지 않았구나라는 생각을 했어요. 그리고 제가 굉장히 놀랐던 부분 중에 하나는 굉장히 질문이 많으시고 분석을 많이 해오셨고 저랑 통역을 통해서지만 나눌 수 있는 대화가 엄청났다라는 거. 작은 부분이지만 영화의 전체를 이해하고 있는 것 같은 느낌을 받아서 배우로서 흔히 그 감독으로서 바라는 의사소통이나 캐릭터 이해 이런 부분에 있어서 제가 굳이 설명을 할 필요가 없었다고 너무 잘 이해를 하셨어서 되게 놀라웠다는 말씀을 드리고 싶고 제가 아르헨티나 부분에서 그리고 앞으로 아르헨티나에서도 작품이 가능하지 않을 거 생각한 중에 큰 이유 중에 하나가 배우분들이 다 너무 훌륭하셨어요. 네. 현장에서의 태도도 좋았고 준비력도 좋았고 실질적으로 그분이 구현하신 연기력도 굉장히 좋았어요. 그거는 언어를 몰라도 제가 감지할 수 있는 부분인 생각이 들어요. Muy bien. Para ir un poco ya cerrando la charla que estamos teniendo, un poco lo había dicho Alejandro en su momento, que no es lo más agradable de hablar, pero justamente estamos charlando de esta manera por lo que está viviendo el mundo en este momento, la pandemia y demás. Me gustaría, la película la van a poder ver dentro de, como decíamos antes, dentro del ciclo del Hallyu Cine, el Festival de Cine Coreano en Argentina. Así que bueno, finalmente después de tanto trabajo tanto de la parte argentina como la parte coreana, obviamente la película podrá ser vista por el público, algo que hoy en día, digamos, parece ser lo más difícil que ocurra, que las películas lleguen al público, ¿no? Y más en particular en Argentina. Por eso me gustaría preguntarles, ya que son gente de la industria del cine, todos los que están participando en esta charla, no tanto lo que pasó hasta ahora, que más o menos todos sabemos y vivimos y sufrimos, sino cómo ven que va a ser el futuro. Es una pregunta muy amplia, obviamente, pero cómo ven, qué cambios creen que van a ocurrir a partir de todo lo que ocurrió en el mundo durante la pandemia y la aparición de los streaming, de los canales de streaming y demás como agentes poderosos a la hora de difundir películas, que quizás era algo que si bien ya venía apareciendo e imponiéndose en el mundo, la pandemia fue como que te dio un espaldarazo tremendo a esto y la exhibición en cines, se vio reducida o casi en algunos lugares desapareció en gran medida. Me gustaría un poco que me digan o qué piensan o qué ideas tienen o qué se les ocurre comentar en relación a esto, ¿no? Es una especie del futuro del cine y la exhibición, etc. Y la producción también, claro. No sé si querés empezar, Alejandro, vos que tenés experiencia. Bueno, la primera palabra que se me ocurre es incertidumbre. La verdad que yo creo que el futuro es incierto.
Segundo, creo que la pandemia vino a acelerar un proceso que ya venía dándose naturalmente. Bueno, no naturalmente, ¿no? Digo, hay actores que hacen que eso suceda, obviamente, pero digo que no había un efecto como el que ocasionó la pandemia para tener menos posibilidad de ver más cine, menos posibilidad de salas, más incidencia de las majors, más concentración. La pandemia lo que vino a hacer es acelerar extremadamente eso, no sé, en cantidad de años, no porque lo digo exactamente, pero si estábamos a 5 o 6 años de llegar a este lugar, lo hicimos en 6 meses. Entonces, ¿cómo se va a salir de esto? Me parece que es muy incierto. Yo creo que el cine, particularmente hablando del cine, creo positivamente que al menos en el mundo occidental la función de los estados va a ser fundamental para poder tener un apoyo cultural donde no dependamos de hacer solamente el contenido que 6 personas, sin criticar, y digo, siendo concreto, ¿no? Es un hecho fáctico, donde algo funciona en una plataforma, entonces te dan el green light para poder hacerlo, y donde cada vez daría la sensación que tenés menos margen para tomar riesgo artístico, y acompañando a ese riesgo el riesgo productivo, ¿no? Sin ninguna duda. Entonces, desde ese lugar, y para no extenderme, es algo que a mí me apasiona, es algo que me preocupa, y lo puedo estar horas hablando, no vamos a llegar a ningún lado igual, porque digo, el primer punto es la incertidumbre, pero sí creo que hay 2 palabras que tomaría aparte de la incertidumbre, que tiene que ver con la resiliencia, que tiene que ver con el cine en sí, y sin ninguna duda desde el lado argentino es una valla más que habrá que saltar, pero digo, no lo hago solamente argentino, digo, desde lo que nos toca a nosotros, desde la experiencia, bueno, vamos a salir de alguna manera por arriba, digo, no haciendo menos cosas, sino haciéndolas distintas. Todavía tenemos que esperar para saber cómo. Que no es lo que está sucediendo hoy, no es que hoy no estemos produciendo, hoy se están haciendo muchas cosas, o pocas cosas grandes, digamos, no sé si muchas cosas, pocas cosas grandes, y es lo que hay. Pero no creo que sea lo que va a estar de acá a 2 años en el mismo lugar, no va a suceder eso. Yo creo que se va a ampliar. La cultura, el arte y el querer hacer le va a ganar a cualquier impedimento y a cualquier barrera. Ahora, ¿cómo va a salir y por a dónde? La verdad que yo no lo sé. Yo creo que las coproducciones y las ayudas y las colaboraciones van a ser un gran medio para salir también de esto. Sí, yo estoy de acuerdo. Cuando él hablaba de la resiliencia del cine, yo creo que el cine se va a terminar readaptando, y así como también esto aceleró el proceso a irse hacia las plataformas, o la producción más grande se da por la base de las plataformas. Creo que el cine, con lo que decía Alejandro de las colaboraciones de diferentes países de producciones, que también se aceleró mucho la comunicación y el poder, tenemos otras herramientas de poder filmar a distancia, y otro tipo de herramientas que nacieron ahora con la pandemia. Eso también va a ayudar a que el cine mute y también sobreviva, y de alguna forma pase a un nivel superior, y no va a morir de alguna manera se va a adaptar y va a seguir su camino. Me gustaría saber también, bueno, qué piensan al respecto, tanto Ryu como Hong, si tienen algunas ideas o pensamientos sobre el tema. 사실 이제 팬데믹이라는 상황이 이제 모두에 한참 지났지만 아직까지도 모두에게 익숙하지 않은 부분이 많이 있는 것 같아요. 그래서 극장도 사실 좀 적게 가게 되고, 영화를 예전만큼 많이 안 볼 수는 있지만 그 반면에 또 여러 가지 OTT 같은 것들도 많이 늘어나서 그래도 영화를 볼 수 있는 방법은 여전히 있으니까요. 그래서 팬데믹 때문에 사실 해외여행을 간다는 게 예전만큼 수월하지 않은데, 이제
이번 우리 그 영화처럼 여러 군데의 모습이 담겨 있는 영화들을 많이 보면서 그런 것에 좀 대리만족을 할 수 있고 그렇게 되길 좀 바라고 있고요. 그리고 그 뭐 마찬가지 이야기로 여행은 못 가도 촬영은 여러 나라를 가면서 할 수 있으니까 그 한국에서 촬영하고 싶은 아르헨티나 사람이 있으면 연락 좀 주시면 열심히 하겠습니다. 저는 오히려 창작자 입장에서 팬데믹 상황은 기회인 것 같아요. 즉 영화가 극장 베이스의 아이덴티티를 갖고 있다가 실은 어떤 플랫폼으로도 가능하다라는 가능성을 열어준 것 같아요. 그래서 저는 긍정적으로 보고 2시간짜리를 만들어서 극장에 걸리는 영화도 있고 2시간짜리 2개를 묶어서 OTT 상에 내는 것도 있고 심지어 6부작, 12부작 다 가능하죠. 이야기의 내용에 따라서 오히려 포맷이 자유로워지고 플랫폼이 넓어졌다는 점에서는 저는 긍정적으로 생각합니다. 그래서 오히려 지금 많은 분들이 팬데믹 때문에 극장을 가지 못하고 OTT 형태로 영화를 소화하고 있는데 이 문화마저도 자연스럽게 활용하면 저는 창작자 입장에서는 오히려 플레이그라운드가 더 넓어졌다라고 생각하고 있고요. 이PD님이 말씀하신 것처럼 우리가 영화를 통해 판타지를 경험하죠. 영화 자체가 판타지니까. 근데 그 판타지 속 못 봤던 곳으로 대리로 영화가 떠나주는 것 이것도 굉장한 경험이기 때문에 다양한 곳에서 다양한 사람들과 다양한 생각을 갖고 있는 창작자들이 협업하고 만나고 또 관객에게 소개되고 이런 방식은 앞으로도 굉장히 풍성하게 있을 거라고 생각합니다. 그리고 저도 기대합니다. Muy bien. Y bueno, ya para ir despidiéndonos de esta charla, me gustaría, bueno, finalmente, como decía antes, la película se va a poder ver en Argentina. Me gustaría preguntarle más que preguntarle, pedirle a la directora que le hable al público argentino, le diga al público argentino por qué debería ver esta película, con qué, si bien un poco adelantamos ya, con qué se va a encontrar cuando vea esta película. 두 단어로 그냥 압축을 하자면 relax and just enjoy it. 이게 저희 영화의 관람 포인트고요. 저의 굉장히 추억이 깊은 내가 너무나 사랑하는 곳 중에 하나로 아르헨티나가 등극했어요. 네, 그래서 저한테도 굉장히 의미 있는 이곳이 아름답게 담겨진 영화를 여러분들도 여러분들의 시각으로 나머지 한국 분량을 잘 또 보셨으면 좋겠고 아르헨티나 분들한테도 한국이 약간 미지의 나라이듯이 한국 사람들도 마찬가지인데 이 영화가 가교가 되어서 뭔가 서로의 문화를 이해하는 데 좀 도움이 됐으면 좋겠다는 생각 그런 생각이 좀 듭니다. 저는 그 이후에 이 아까도 한번 보여준 적이 있는데 이런 이 기억을 갖고 있고 제 이 작업실에서 그리고 아르헨티나 말백 와인만 봐도 아르헨티나의 추억이 막 떠올라서 너무나 막 굉장히 기분이 좋아져요. 그래서 저한테도 선물 같은 영화이기 때문에 여러분들한테도 선물이 되었으면 하는 바람이 있습니다. 사실 이 지금 영화가 개봉을 하지만 그쪽에서는 그 촬영한 지 2년 정도 시간이 흘렀기 때문에 제 입장에서는 사실 좀 지난 이야기인데 아직도 그 가끔씩 아르헨티나에서 먹었던 엠파나다가 생각나고 그래요. 그만큼 아르헨티나가 되게 아르헨티나에서 촬영했던 경험이 되게 좋게 기억으로 오랫동안 남아있는 것 같고요. 그렇기 때문에 또 우리가 같이 아르헨티나에서 열심히 촬영하면서 겪었던 그런 좋은 느낌들을 많은 분들이 이 영화를 통해서 같이 느낄 수 있었으면 좋겠습니다. Muy bien, y perdón, hablando de empanadas, la pregunta que al final no les iba a hacer lo que comentó Alejandro sobre el catering, le pregunto a Ryu y a Hong, ¿quedaron conformes con el catering argentino? ¿Estaba todo bien con la comida? 네, 저는 나중에는 스위치를 했으면 좋겠어요. 한국 스태프들은 아르헨티나 음식 먹고 아르헨티나 스태프들은 한국 음식 먹고 굉장히 만족스러울 것 같아요.
저희가 케이터링을 사실 준비할 때 이제 그 남미를 갔다 온 한국 스태프들이 많지 않았었기 때문에 사실 어떻게 해야 될까 고민을 많이 했었어요. 그래갖고 그 현지에서 이제 아르헨티나 부에노스아이레스에서 한국 레스토랑을 잘 찾아서 그 한국 레스토랑에서 이제 그 우리 현장으로 매일 출장을 나와서 요리를 해줬었는데 사실 한식도 요리를 해주고 이제 그 아르헨티나 케이터링에서는 또 아르헨티나 음식을 요리를 해주고 그렇게 해서 같이 먹었었는데 그 아무래도 한국 스태프들은 한식을 좀 더 많이 먹고 아르헨티나 스태프들은 아르헨티나 음식을 많이 먹게 됐었거든요. 근데 그 여러 가지 인원이나 이런 것들 수량이나 음식 수량이나 이런 것들 충분히 준비되지 못했어가지고 근데 서로 이제 다들 먹어본 음식들을 다 좋아하더라고요. 그래서 다음번이나 뭐 이런 기회가 있으면 그냥 더 다양한 음식을 맛볼 수 있게 그렇게 준비됐으면 좋겠고 우리 현장에서는 그 아르헨티나 스태프들도 그렇고 우리들도 그렇고 그 음식을 너무 다들 맛있게 잘 먹었던 것 같습니다. Sí, porque siempre estábamos tratando de ver si podíamos ir a comer el catering coreano en vez de comer la comida. Bueno, de mi parte me queda solamente agradecerle, en principio agradecerle a Hancine y al Centro Cultural Coreano, que son gente que realmente hace mucho por la difusión, no solo del cine, también de la cultura coreana en general, obviamente. En nombre de Gabriel Preselo les agradezco a toda la gente que trabaja en este lugar. Obviamente también a Pablo, Alejandro, muchísimas gracias por participar en la charla. Y bueno, veremos finalmente la película Blues de Año Nuevo, New Year Blues, y también agradecerle muchísimo por la charla a Hong y a Ryu. Y de mi parte me queda solamente agradecerles a todos y despedirme, invitar al público a que vea la película, por favor, obviamente. Me despido entonces y nos despedimos todos. Si alguien quiere agregar algo más. No, realmente agradecer este encuentro, un placer verlos. Tenemos un recuerdo muy lindo y un afecto que creo que durará de por vida con el corto periodo de preproducción y rodaje que hablábamos, pero hacia la película. Y para no extenderme mucho también creo que es una película que va a ser muy disfrutable, porque así como creo que justamente lo que va a disfrutar el público argentino es de ver una cultura en el cual vamos a ver que hay una forma de contar y de narrar no tan lejana, se va a disfrutar muchísimo, sobre todo las historias en Corea y las locaciones de Corea. Porque las locales, si bien nos van hay lugares que son importantes cuando uno ve identificarse con su lugar, ya las vimos, ya las conocemos, como público argentino, yo creo que es una película muy disfrutable, porque es una comedia que tiene una profundidad que se va a agradecer. Yo creo que el público la va a recibir muy bien. Estamos muy contentos, nos emocionó mucho la convocatoria, le agradecemos al Centro Cultural y a la directora Hong y a Yejung de habernos convocado. Y sí, como decía Alejandro, tenemos un recuerdo muy lindo del corto periodo de producción, pero que fue intenso y hicimos una relación muy buena con ellos. Y nada, disfruten la película que seguramente va a ser una buena experiencia. Y acompáñenla con un Malbec y unas empanadas. Bueno, no sé si Ryu y Hong quieren decir algunas palabras de despedida y ya terminamos. 정말 마음 같아서는 지금 비행기를 타고 아르헨티나로 이렇게 슉 날아가면 좋겠다는 생각이 들어요. 그래서 그 영화제에서 저희 영화도 소개하고 정말 질문도 듣고 그렇게 진짜 대면으로 이 영화를 함께 즐기면 좋겠다는 생각이 드는데, 그만큼 아르헨티나는 제 마음에 이렇게 굉장히 중요한 곳이 되었습니다. 그래서 저는 이 새 전야가 연말이 되면 늘 회자되는 영화가 될 거라고 생각이 들고, 조금 시간이 지나도
이 영화를 가지고 또 아르헨티나 관객들과 만날 수도 있을 거라는 생각이 들어서 그 기회를 고대하고 있겠고 또 아르헨티나에서의 또 다른 촬영도 준비해 보겠습니다. 저도 감사합니다. 네, 가끔 그러다 파블로와 이렇게 뭐 그 왓츠앱으로 연락을 하곤 했었는데 이렇게 얼굴을 다시 보고 이야기를 하고 있으니까 굉장히 반가워요. 그리고 진짜 정말 우리가 아마 2년 전 지금쯤에 촬영을 했었는데 다시 아르헨티나로 가서 촬영을 해야 될 것 같은 생각이 드네요. 그래서 이렇게 자리가 마련돼서 문화원 쪽에도 되게 감사드리고 영화 보시러 오시는 분들도 좋게 잘 봐주셨으면 좋겠습니다. 그리고 가끔씩 앞으로도 이제 파블로와 또 같이 연락을 주고받으면서 다음 일을 꼭 같이 할 수 있도록 우리가 열심히 노력해 보아요. Y bueno, ojalá, bueno, ese sería el deseo de todos, encontrarnos en algún momento, ya sea Argentina, Corea, brindando, comiendo y celebrando que el cine continúa y que se siguen haciendo películas y festivales y demás. Así que bueno, de mi parte, los despido, reitero los agradecimientos a todos y muchísimas gracias por esta charla y al CanCine y a todos los involucrados en el Centro Cultural Coreano. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.